¡Qué barbaridad! Brócoli. Es enorme. Este brócoli. ¡Guau! Pedazo de brócoli. Enorme. Las coles se pueden plantar en distintas épocas del año. Unas planto en junio, otras en septiembre, y también se pueden plantar para la primavera. Las que planto en julio o agosto ya se colectan en octubre aproximadamente. La ventaja de estas coles es cuando llega el invierno ya han crecido, no se suben. Se pueden recolectar durante bastante tiempo. Y las coles que se plantan en septiembre, en el invierno no crecen, pero luego en la primavera crecen deprisa. En la primavera se suben rápido y hay que recolectarlas rápidamente en poco tiempo. Vamos a coger la col. Va a hacer calor hoy, no corre nada de aire. Al plantarlas hay que plantarlas con una separación de unos 40 o 50 centímetros para que crezcan más independientes. Sí, porque la mata de la col se hace muy grande. Si se plantaran muy cerca, no desarrollarían lo necesario. Para plantarlos empleo un jadico, o sea, una jada pequeña, porque es más manejable. Se clava el jadico, se pone la planta delante del jadico, al retirarla se queda metida en la tierra. Y las planto a mitad del caballón porque si las pones arriba no les llega el agua, o si las pones abajo llega demasiada agua. En cuanto termina de plantarlas hay que regarlas inmediatamente porque si no se secarían. Y para dirigir el agua hacia el huerto hay que poner una tajadera para que el agua no se aleje y entre por el brazal del huerto. Y llevamos tajadera a unas piezas metálicas que cortan el agua para dirigirla donde quieres, como una especie de compuerta así. Al poner la tajadera, el agua sube de nivel y entra a la huerta, encaminar a donde queremos. Bien, por el lleno las tierras son de regadío. Y para regar todo el huerto, pues lógicamente cuando ya se rega una parte, pues con la jada tapas el reguero para dirigirle el agua a otro. A los huertos llegan los brazales que vienen de la acequia madre, 600 hectáreas. Pueblo de mi vida.
son coles, son grumos. ¿Y estas sabes cuáles son? Este es el grumo. Vale, estas son coles de grumo. Aquí las coles que están creciendo. Estamos ahora en septiembre, a 11 de septiembre. Algunas están algo más grandes ya. Las coles que se plantan en julio y agosto van creciendo hasta el otoño. En el mes de septiembre plantamos las coles para recogerlas en la primavera. En septiembre, octubre, noviembre, en el huerto hay dos tipos de coles, unas que se van a recolectar ahora y otras que se recolectarán en la primavera. Estas son otras coles que están más grandes que las anteriores. Y hasta el invierno nos darán el fruto. La frecuencia del riego depende de varios factores. Del tipo de tierra que hay en el huerto. Si es arcillosa es más impermeable y se pueden espaciar más los riegos. Si es arenosa, pues filtra mucho y hay que regar más a menudo. En el invierno hay que regar poco porque se seca menos. Pella blanca de primavera, Ajá. que vendrá para allá para abril o marzo, abril. Se ponen ahora. Se ponen ahora y se cogen en la primavera. Lo que pasa es que tiene el inconveniente que en la primavera se suben enseguida. Que cuando se hacen un poco más hay que cogerlas todas, porque si no se suben. En este tiempo, en cambio, se empiezan a coger en octubre, por ejemplo, y se hacen más grandes y no se suben, ¿sabes? O sea, ahora a mitad de septiembre más o menos. Sí, en octubre las planté hace un mes o así, las planté en agosto y se cogen en octubre. Y o sea, plantaste unas en agosto ya. Sí, Vale, a finales de julio. a final de julio. Sí, porque si no, estas les cuesta mucho hacer la pella y si llega el frío ya, pues mal. ¿Y por qué pones ahora otras en septiembre? Estas las pongo para que vengan en la primavera. Vale, entonces las que plantaste a final de julio, ¿cuándo se cogen? Sí, en octubre. En octubre, para comer en octubre. Y estas que se ponen... Antes de que lleguen los hielos. Vale. Entonces también planté romanescu. Y después hace 20 días o así puse, a ver, si me acuerdo, de ese que es verde. Los grumos, la lombarda, No, el brócoli. sí, el brócoli. El motocultor es una máquina muy útil. Se puede labrar la tierra, hacer caballones, cavar las patatas. Se pueden poner diferentes aperos. Ahorra mucho trabajo en el huerto. Y antes lo hacíamos todo con una jada, los caballones, y requería un mayor esfuerzo. Las coles que se plantan en septiembre, durante el invierno no crecen, porque por el frío. Se recolectan en marzo o abril, por eso llamamos coles de primavera.
En la primavera, como hace más calor, se suben enseguida. Hay que recolectarlas rápidamente antes de que se suban. Sí, porque si no se ponen muy duras y ya no sirven para consumo. Es esta. En esta esquina no he puesto nada porque como hacen sombra las cañas, pues no tirarían. Una vez plantadas las coles hay que regarlas para que agarren bien. Esta es la pella blanca, que para que venga ahora en este mes de noviembre, pues hay que ponerla muy pronto, a primeros de julio, porque le cuesta bastante de hacerse. Entonces la pongo a primeros de julio, ahora a finales de octubre, primeros de noviembre, ya crecen. Esta tiene la particularidad, no solo esta, sino todas las pellas de este tiempo, que no se suben, que se hacen grandes y no se suben. En cambio, en la primavera, claro, las plantas, como saben que va a venir el verano, en pocos días, antes de hacerse grandes, ya se suben. Por eso para la primavera pongo pocas, para tener pellas un par de semanas. Y ahora estas, en cambio, pues eso, como no se suben, se hacen muy grandes. Una pella blanca. Grande, a ver. A ver. Ábrela. Y esas que no hacían pella, es que son verdes, pella verde. Ahora empiezan a hacerlas. ¿Brócoli? No, pella verde. Igual que esta, pero verde. ¿Ah? El brócoli está ya. La pella verde. La pella verde es igual que la blanca, pero tiene un color verde muy vivo. Qué bonita. Los grumos son un tipo de col que se parecen a una bola. Este otro grumo ya es algo más grande, ya casi se podría consumir con las hojas de rocío. Las hojas se van envolviendo unas a otras en una forma de esfera. ¡Qué barbaridad! Brócoli. Es enorme este brócoli. ¡Guau! Pedazo de brócoli enorme. Me gusta que en el huerto las verduras se hagan grandes. Y los brócolis suelen alcanzar un tamaño considerable. Este es más gordo que los que venden en Mercadona, ¿eh?
agito para que no se estropee. Vale. A ver, Romanescu. Ah, qué pequeñico. Está todavía. Pero será enorme este. Para coger algún grumera ya no. La que dice la deja. Las coles romanesco tienen un color verde muy claro y destacan porque son muy agradables a la vista y también al paladar. Romanescu. Cuando llega la primera helada, casi todas las hortalizas estropean. Los tomates, los pimientos y las acelgas, y la col aguanta más. Las coles son muy resistentes al frío. Aunque hiele no les pasa nada. Por eso tradicionalmente se consumen en invierno, porque aguantan el frío. El momento más apropiado para las coles es el invierno. En invierno se mantienen bastante tiempo. Estos son las coles de papeleta que hacen un grumo así alargado como un balón de rugby. En marzo las coles de primavera ya se están subiendo, crecen demasiado y son duras para ser consumidas. En marzo es otro momento para plantar coles. Entonces plantamos las coles de papeleta, que se recolectarán en junio.
col llamada de papeleta, que ya va formando ahí lo que va a ser la col en sí misma. La col que mi padre dice de papeleta.